Siempre supe que había algo extraño en el comportamiento de mi vecino, el señor Ramírez. Durante los 2 años que llevaba viviendo en el apartamento contiguo al suyo, apenas habíamos intercambiado más de 5 frases. Siempre vestía de negro, con pantalones impecablemente planchados y camisas de manga larga, incluso en los días más calurosos del verano. Sus cortinas permanecían cerradas a todas horas y solo salía de noche, regresando con bolsas de supermercado cuyo contenido nunca pude adivinar. No es que yo fuera particularmente curioso, pero vivir solo en un edificio antiguo del centro histórico de la ciudad hace que uno desarrolle un interés casi instintivo por sus vecinos. Era parte de mi rutina escuchar sus pasos al otro lado de la pared que separaba nuestros apartamentos. Siempre el mismo ritmo pausado, siempre a las mismas horas. Hasta aquella noche en que todo cambió. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada cuando me despertó un ruido seco, como si hubieran arrastrado un mueble pesado. Lo siguió un golpe y después, un silencio absoluto. Esperé, completamente despierto ahora, a que se reanudara el familiar sonido de sus pasos, pero nada sucedió. El silencio se extendió durante minutos que parecieron horas. Finalmente, incapaz de volver a conciliar el sueño, me levanté y acerqué el oído a la pared. Nada. Por la mañana, salí temprano hacia mi trabajo en la biblioteca municipal. Al pasar frente a la puerta del señor Ramírez, me detuve. Algo en el ambiente, un olor apenas perceptible, me inquietó. No era un olor desagradable en sí mismo, pero resultaba fuera de lugar. Recordaba a los productos químicos que usábamos en la biblioteca para preservar documentos antiguos. Formaldehído, quizás. Dudé un instante antes de llamar suavemente a su puerta. No esperaba respuesta y no la obtuve. Probablemente había salido, me dije, ignorando el hecho de que nunca lo había visto salir durante el día. La biblioteca donde trabajaba era un edificio neoclásico de 3 plantas, con estanterías de madera que se elevaban hasta techos decorados con molduras ornamentales. Mi puesto estaba en la sección de archivos históricos, un trabajo tranquilo que consistía principalmente en catalogar y digitalizar documentos antiguos. Aquel día, sin embargo, me costaba concentrarme. Mi mente volvía constantemente a los extraños sonidos de la noche anterior y al inquietante silencio que lo siguió. «Pareces distraído hoy», comentó Lucía, mi compañera de sección, mientras colocaba una pila de periódicos amarillentos sobre mi escritorio. «Mala noche». «Mi vecino», respondí vagamente. Hubo un ruido extraño en su apartamento anoche y luego, nada. Lucía me miró con curiosidad. ¿El hombre mayor que siempre va de negro? Lo he visto algunas veces cuando he ido a tu casa. ¿Sabes algo de él?, pregunté, sorprendido por su interés. Ella se encogió de hombros. Solo rumores. Dicen que trabajaba en el antiguo instituto forense antes de que lo cerraran. Pero nunca he hablado con él personalmente. Instituto forense. Eso explicaría el olor a productos químicos, pensé. Aunque no porque lo percibía en el pasillo frente a su puerta. El resto del día transcurrió con normalidad, pero cuando salí de la biblioteca al anochecer, una sensación de inquietud me acompañó durante todo el trayecto a casa. Las farolas proyectaban sombras alargadas sobre el pavimento y el viento frío de octubre arrastraba hojas secas que crujían bajo mis pies. Al llegar al edificio, noté que la luz del vestíbulo estaba fundida. Subí las escaleras en penumbra, guiándome por la débil luz que se filtraba desde los rellanos superiores. Al llegar a mi piso, vi que la puerta del apartamento del señor Ramírez estaba ligeramente entreabierta. Un hilo de luz amarillenta se derramaba sobre el suelo del pasillo. Me detuve frente a ella, dudando. Lo correcto sería llamar, asegurarme de que todo estaba bien. Pero algo me detuvo. Un instinto primitivo, una alarma silenciosa en mi cerebro que me advertía que no debía acercarme más. «Señor Ramírez», llamé desde donde estaba. «Su puerta está abierta». El silencio fue mi única respuesta. Di un paso hacia la puerta y entonces lo vi,
un pequeño reguero oscuro que salía del apartamento y se extendía unos centímetros por el suelo del pasillo. En la penumbra no podía distinguir de qué se trataba, pero mi mente ya formaba teorías que prefería no considerar. Empujé ligeramente la puerta con la punta del pie. Se abrió con un chirrido, revelando parcialmente el interior. El vestíbulo del apartamento estaba ordenado y vacío. La luz provenía de una habitación al fondo, cuya puerta también estaba entreabierta. «Hola». «¿Está todo bien?», volví a llamar, elevando la voz. De nuevo, solo silencio. Entré cautelosamente, siguiendo aquel rastro oscuro que ahora podía ver que era algún tipo de líquido. El olor que había notado por la mañana era mucho más intenso aquí dentro, mezclado con algo más, algo metálico y orgánico. La puerta de la habitación iluminada estaba a unos pasos. El líquido desaparecía bajo ella. Mi corazón latía con fuerza mientras avanzaba. Una parte de mí quería dar media vuelta, salir de aquel lugar y llamar a la policía. Pero otra parte, la parte que siempre había sentido curiosidad por mi enigmático vecino, necesitaba saber. Empujé la puerta. Lo primero que noté fue la luz, demasiado brillante después de la penumbra del pasillo. Parpadeé varias veces hasta que mis ojos se adaptaron. La habitación era amplia, con las paredes cubiertas de estanterías metálicas. Sobre ellas, decenas de frascos de cristal de diferentes tamaños contenían lo que parecían ser órganos y tejidos conservados en líquidos transparentes. Una larga mesa de acero inoxidable ocupaba el centro de la estancia, y sobre ella. Mi mente se negó a procesar lo que veía. El señor Ramírez yacía sobre la mesa, pero no era el señor Ramírez que yo conocía. Su cuerpo estaba abierto desde el esternón hasta el abdomen, como una flor macabra de carne y hueso. Sus costillas se abrían hacia los lados, revelando una cavidad torácica vacía. A su alrededor, dispuestos ordenadamente, estaban sus órganos, el corazón, los pulmones, el hígado, cada uno etiquetado pulcramente. El líquido que había seguido era sangre, mezclada con fluidos conservantes que se habían derramado de un recipiente volcado junto a la mesa. Di un paso atrás, golpeando involuntariamente una bandeja de instrumentos quirúrgicos que cayó al suelo con estrépito. El sonido metálico reverberó en la habitación, rompiendo el silencio sepulcral. Y entonces lo vi. En el reflejo de uno de los armarios metálicos, una figura se movía detrás de mí. No estaba solo en el apartamento. Me giré bruscamente, pero no había nadie allí. Solo la puerta por la que había entrado, ahora completamente abierta, revelando el pasillo oscuro. «Es fascinante, ¿verdad?», dijo una voz a mis espaldas. Me volví nuevamente. Un hombre de unos 40 años, con bata blanca manchada de sangre, me observaba desde el otro extremo de la mesa. No lo había visto antes porque estaba agachado, recogiendo algo del suelo. En su mano sostenía un escalpelo. «¿Quién es usted?», logré preguntar, mi voz apenas un susurro. «Un colega del señor Ramírez», respondió con naturalidad. O debería decir, del doctor Ramírez. Fuimos compañeros en el Instituto Forense antes de que cerrara. Señaló el cuerpo abierto entre nosotros. Él me pidió que hiciera esto. Estaba enfermo, terminal. Quería contribuir a la ciencia incluso después de su muerte. Algo en su tono, en la forma en que sus ojos no coincidían con su sonrisa, me heló la sangre. No le creía. No podía creerle. «Voy a llamar a la policía», dije, dando un paso hacia la puerta. «No creo que sea necesario», respondió él, rodeando lentamente la mesa. «De hecho, creo que podrías ayudarme. El doctor Ramírez hablaba mucho de ti, ¿sabes? Decía que eras un joven inteligente, discreto. Alguien que apreciaría nuestro trabajo». «¿Su trabajo? ¿Qué trabajo?» «La preservación», respondió, como si fuera obvio. «Conservar lo que de otro modo se perdería. Verás, el instituto cerró porque las autoridades no entendían la importancia de nuestra investigación». Hizo un gesto abarcando los frascos en las estanterías.
Todos estos especímenes iban a ser destruidos. Años de trabajo científico desperdiciados. Dio otro paso hacia mí. Así que los salvamos. Los trajimos aquí. Y continuamos nuestro trabajo en privado. ¿Estos son partes de personas?, pregunté, sintiendo náuseas. Personas que ya no las necesitaban, respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Como el doctor Ramírez. Otro paso. Ahora estaba a menos de 2 metros de mí. El escalpelo brillaba bajo la luz fluorescente. Él me habló de tu apartamento, continuó. Dijo que era muy similar al suyo. Espacioso. Discreto. Su sonrisa se ensanchó. Perfecto para continuar nuestro trabajo ahora que él se ha ido. Comprendí entonces que no tenía intención de dejarme salir. Que para él, yo ya no era una persona, sino un potencial espécimen para su colección. No voy a ayudarle, dije, intentando que mi voz sonara firme. Oh, no necesito que estés de acuerdo, respondió. De hecho, tu colaboración más valiosa será completamente pasiva. Se movió entonces con una rapidez sorprendente, lanzándose hacia mí con el escalpelo en alto. Por puro instinto, agarré la bandeja metálica del suelo y la usé como escudo. El filo del escalpelo raspó contra el metal con un chirrido que me puso los pelos de punta. Aproveché su desequilibrio momentáneo para empujarlo con todas mis fuerzas. Cayó hacia atrás, golpeándose contra la mesa de acero. El cuerpo del señor Ramírez se deslizó ligeramente y uno de sus brazos colgó inerte sobre el borde. No me quedé a ver más. Corrí hacia la puerta, escuchando los pasos del hombre detrás de mí. Atravesé el pasillo oscuro a toda velocidad, tropezando con muebles que no podía ver. Alcancé la puerta principal y salí al rellano, cerrándola tras de mí con un golpe. Corrí hacia las escaleras, pero antes de alcanzarlas, oí la puerta abrirse nuevamente. No miré atrás. Bajé los escalones de 3 en 3, resbalando en el último tramo y cayendo dolorosamente sobre mi rodilla. Ignorando el dolor, me levanté y continué hasta la calle. El aire frío de la noche me golpeó como una bofetada. Miré a mi alrededor, desesperado. Las calles estaban desiertas a esa hora. La comisaría más cercana estaba a varias manzanas de distancia. Comencé a correr nuevamente, mirando hacia atrás cada pocos segundos. No parecía estar siguiéndome, pero eso no me tranquilizaba. Si lo que había dicho era cierto, si realmente había trabajado con el señor Ramírez, entonces conocía mi apartamento. Sabía dónde encontrarme. Llegué a la comisaría jadeando, con la ropa manchada de sangre y el rostro desencajado por el terror. Los agentes de guardia me miraron con asombro cuando irrumpí por la puerta. Necesito ayuda, logré decir entre respiraciones entrecortadas. Mi vecino está muerto, hay un hombre. Los siguientes minutos fueron confusos. Me interrogaron en una pequeña sala, me ofrecieron agua y una manta. Les conté todo lo que había visto, intentando ordenar mis pensamientos frenéticos. Parecían escépticos, pero la sangre en mi ropa y mi evidente estado de shock eran pruebas suficientes de que algo había ocurrido. Finalmente, 2 agentes se dirigieron a mi edificio, prometiendo llamarme en cuanto tuvieran información. Me dejaron en la sala de espera, donde pasé las horas más largas de mi vida, saltando ante cada ruido, imaginando al hombre de la bata blanca acechando en cada sombra. Casi al amanecer, regresaron con expresiones sombrías. Hemos encontrado un cuerpo, dijo uno de ellos. Coincide con la descripción de su vecino. Un alivio momentáneo me invadió. Me habían creído. Habían encontrado pruebas. ¿Y el otro hombre?, pregunté. ¿El de la bata blanca? Los agentes intercambiaron una mirada. No había nadie más en el apartamento, respondió el segundo. Y tampoco encontramos nada parecido a lo que describió. No había órganos en frascos, ni mesa de operaciones. Solo un cuerpo en el suelo del salón, con signos de haber sufrido un ataque cardíaco.
Pero yo lo vi, insistí. Estaba abierto, sus órganos estaban. Y el hombre, él me atacó, intentó. La puerta no mostraba signos de haber sido forzada, continuó el agente, ignorando mi interrupción. Y las únicas huellas que encontramos, aparte de las del fallecido, eran las suyas. Me miraron con una mezcla de sospecha y preocupación. ¿Está seguro de lo que vio?, preguntó finalmente uno de ellos. No supe qué responder. Mi certeza comenzaba a tambalearse frente a su escepticismo. ¿Era posible que hubiera imaginado todo? ¿Que el estrés, el cansancio o alguna alucinación momentánea me hubieran hecho ver cosas que no existían? No, me dije. Era real. El hombre, la habitación, los frascos, el cuerpo abierto sobre la mesa. Todo era real. Pero no insistí. Vi en sus rostros que habían formado su propia teoría. Un vecino solitario muere de causas naturales y un joven con exceso de imaginación o algún trastorno mental crea una historia macabra para explicar lo que vio. Me dejaron marchar al mediodía, no sin antes tomarme los datos y advertirme que podrían llamarme para más preguntas. Caminé hacia mi casa como un autómata, exhausto física y emocionalmente. No podía volver a mi apartamento, así que reservé una habitación en un pequeño hotel cercano. Necesitaba dormir, ordenar mis ideas, decidir qué hacer a continuación. Me tumbé sobre la cama sin deshacer, demasiado cansado incluso para quitarme los zapatos. El sueño me reclamó casi instantáneamente, arrastrándome a un abismo de inconsciencia. Desperté sobresaltado, sin saber cuánto tiempo había pasado. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz que se filtraba por las cortinas desde una farola exterior. Por un momento, no recordé dónde estaba ni por qué. Luego, los eventos de la noche anterior volvieron a mí con brutal claridad. Me incorporé, frotándome los ojos. Un movimiento captó mi atención. Algo se había movido en la esquina más oscura de la habitación. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Silencio. Quizás había sido mi imaginación, todavía alterada por lo sucedido. Extendí la mano hacia la lámpara de la mesilla de noche, pero antes de alcanzarla, la luz se encendió sola. No estaba solo. Sentado en la única silla de la habitación, el hombre de la bata blanca me observaba. Sus ojos, que anoche apenas había notado, eran de un azul tan pálido que parecían casi transparentes. En su regazo descansaban sus manos, una de ellas sosteniendo algo que no alcanzaba a ver. ¿Cómo me ha encontrado?, logré preguntar. Te dije que el doctor Ramírez hablaba mucho de ti, respondió con una sonrisa leve. Conocía tus rutinas, tus hábitos. Sabía que no volverías a tu apartamento después de lo que viste. Este hotel es el más cercano a tu casa y tiene precios razonables. Era la opción lógica. La policía, comencé a decir. ¿Qué les contaste?, interrumpió. ¿Les hablaste de la habitación llena de especímenes? ¿Del cuerpo diseccionado? ¿De mí? Su sonrisa se ensanchó. ¿Y te creyeron? No respondí. No era necesario. Por supuesto que no, continuó. Porque cuando llegaron, lo único que encontraron fue a un anciano que había muerto de un ataque al corazón. Un final triste pero natural para un hombre de su edad. Pero yo vi. Viste lo que yo quería que vieras, dijo, inclinándose hacia adelante. ¿Realmente crees que dejaría evidencia tan incriminatoria a la vista de cualquiera que entrara? Todo lo que viste estaba en una habitación con cerradura. Una habitación que vaciamos hace años, cuando el instituto cerró y nos llevamos lo que pudimos salvar. Se levantó lentamente. Ahora podía ver lo que sostenía, un pequeño frasco de cristal con un líquido transparente. El doctor Ramírez era un genio en su campo, continuó, aproximándose. No solo preservaba tejidos, también desarrolló compuestos que afectan a la percepción. Sustancias que, en la dosis adecuada, pueden hacer que una persona vea exactamente lo que queremos que vea. Levantó el frasco a la altura de sus ojos,
examinó